Hola amigos, una vez más aprovecho la gran oportunidad que me ofrecen las magníficas instalaciones de la Casa de Cantabria de Madrid y que me permiten hacer el mismo día la presentación de un libro y la inauguración de una exposición. Me hace el honor de presentar el libro el amigo Rafael de Ramón y me ha hecho el prólogo otro amigo, Pedro López Jiménez. A los dos admiro mucho, pues han logrado con éxito lo que yo pretendo, que la vida dé para más de un proyecto. Que estaba mirando y mirando a mi, como dice mi antiguo amigo, que no viejo, digo, ¿yo a qué he venido aquí? ¿Por qué he venido? He venido a encontrar a mi amigo el ingeniero, he venido a presentar la exposición de mi amigo el pintor, he venido a presentar el libro de mi amigo el escritor, y yo al final, la verdad que no sé a qué he venido, pero lo que sí sé, que por qué estoy aquí es porque vengo a hablar muy poquito, unos minutos nada más, de todo lo que una vida puede depararnos con sus penas y sus alegrías, si estamos abiertos a apretar en nuestras manos todo lo que puede ofrecernos y hacerlo sin miedo. Y eso es lo que ha hecho Jesús. Yo sé que a él no le gusta nada que hablemos de él, ya desde mi época de soltero, y él también de soltero. Nos conocimos allá arriba por el norte. A mí me llamaba él el joven batidor, no sé por qué, pero bueno, yo era el joven batidor y él era un ingeniero de pro allá arriba en Avilés. Si no me equivoco mal, estaba montando Jesús la gran Ensidesa en aquella época dorada de la zona norte. Aquella época se perdió en el pasado, pero no en el olvido. Y pasaron los años. Imagínense ustedes, en la época, estoy hablando de los años 68, 69, por ahí. 50 años, madre mía, qué desgracia. Bueno, pasaron muchísimos años. Y Dios mío, un día me lo vuelvo a encontrar en mi cariña Cantabria, en Santander, en Puerto Chico, allí delante mía. Digo, pero bueno, ¿y tú qué haces aquí? Me dice él, ¿y tú? Digo, no, yo estoy aquí, ¿tú qué? Y dice, no, yo escribo. Y escribo como tú. Digo, anda, ¿y tú cómo sabes que yo escribo? Dice, porque he leído. Ah, vale. Pero tú escribes también, sí, tiene 2 libros publicados. Ay, por Dios. Es un articulista de fondo de distintos diarios de Cantabria y de otros lados, de distintos periódicos, y con un blog que a mí me asusta cada vez que tengo que entrar. Penetro en campo minado, ¿se llama así? Sí, sí. Imaginaros, penetro en campo minado. ¡Qué horror! ¡Qué miedo! Bueno, la verdad es que siempre he sido un inconformista. Entonces, cuando ves esas cosas, pues no te extraña. Dice, pues sí, ese es Jesús, ¿qué vamos a hacerle? Oye, si siempre ha sido así. Pero es que cuando me dice eso que escribe, me dice, es que eso no es todo. También soy pintor. Ahora sí que ya no entendía absolutamente nada. Pues sí, es pintor. Y yo no voy a enjuiciar su obra, y no la voy a enjuiciar porque la tenéis aquí en este libro maravilloso que ha escrito, y la vais a ver luego en la exposición, que él ha titulado, si no me equivoco, Figuraciones mías, ¿no? Exactamente. O sea que ahí tenéis todo un panel de las cosas que Jesús ha hecho y sabe hacer y hará. Aunque he dicho de ti que eres un hombre con una pintura rara, lo leí el otro día no sé dónde, dice, es una de las críticas o crónicas que había de Jesús, dice, la pintura rara. Pues no sé si la pintura es rara, desde luego Jesús no es raro, para mí no lo es un gran amigo. Y así que solo quiero incidir en lo que he dicho al principio, en lo que un hombre es capaz de hacer cuando sin miedo abarca todo lo que la vida le ofrece. Y eso es exactamente lo que ha hecho mi amigo Jesús. Jesús, creo que a ti te toca explicarnos cómo lo has hecho, aunque esté escrito aquí en el libro, y también
¿Qué es lo que significa esa exposición que ahora después vamos a mirar? Jesús, de verdad que te digo muchas gracias por haberme hecho estar aquí contigo. Muchas gracias a ti. Creo que es así, ¿no? Toma, anda. Muchas gracias por venir y aunque ya vamos avanzando mucho, feliz año nuevo. Cuando empecé a editar algún libro, pues claro, en este trajín pues hay la gente que presenta, la gente que escribe el prólogo y yo, bueno, como hacen otras personas, pues consideré la idea de valerme de expertos, pero luego me decidí por otra cosa mucho mejor, que es valerme de amigos, pedirles a mis amigos que hicieran ese trabajo, de presentarme y escribirme los prólogos. Pues no me arrepiento en absoluto, porque al final he tenido opiniones más certeras y, por supuesto, más sinceras que si hubiera encargado a extraños, ¿no? A Rafa, efectivamente lo conozco hace muchos años y yo tenía el honor de sentarme a su mesa cuando era el niño mimado en el hostal más bonito que había en Salinas. Y claro, me aprovechaba de que le daban de comer manjares porque era el niño mimado, pero luego lo pagaba por la tarde cuando salíamos a hablar con las chavalas por los Chigres. Pues claro, salir con el tío más guapo de Avilés, pues yo no hacía más que llevarle la cesta, pero no solo el tío más guapo de Avilés, sino que había muchos rumores de que era el tío más guapo del Principado. O sea que muchas gracias, Rafa. Pero es que además, después, es un personaje y, como él dice muy bien, pues nos encontramos y resulta que escribe más libros que yo y mejores, pues es que no hay forma de... Pero no pinto, ¿eh? Todo se andará. Bien, muchas gracias. Hay a otra persona a la que tengo que dar las gracias, es a Pedro, que me ha escrito el prólogo, y digo que le tengo que dar doblemente las gracias porque, primero, por hacerlo, y segundo, porque no se ha limitado a hacer un análisis superficial del asunto, sino que ha querido ir al fondo de la cuestión, ¿no? Dice, bueno, ¿de dónde sale todo esto? Y efectivamente me ha colocado el calificativo de filósofo, que yo acepto, lo acepto el diagnóstico. Y efectivamente, yo me considero efectivamente un filósofo, si quieres, un amante de la verdad, en el sentido de que pues toda mi actividad ha ido a buscar la verdad, no la verdad, mi verdad, a ir a buscar, como digo yo, en mis almacenes, pues esas ideas que uno tiene profundamente arraigadas y que muchas veces no sabe que las tienes, y esa fue la idea que me llevó a escribir, a analizar esas ideas que a todos nos inquietan. Por eso, como dice Rafa, pues muchos de ellos, de los artículos, yo los encabezo con el penetro en campo minado, porque efectivamente voy al campo minado de lo políticamente correcto, el seguir la corriente de lo que piensan los demás, ¿no? Cuando yo trato, modestamente, de analizar mi propio pensamiento. Y eso, pues lo de penetro en campo minado, pues es bastante duro y bueno, uno corre el riesgo de ser lapidado y cuántas veces he escrito yo que en ese caso, por favor, que los pedruscos que me arrojen que sean ideológicos. Y bien, también, como dice Rafa, yo soy muy reticente a hablar de mí mismo. Mi formación profesional pues ha ido siempre, lleva implícita todo lo contrario, no tener pues ese recato de hablar de mí, pero llega un momento en que, claro, mis otras actividades de escritor y de pintor
pues exigen todo lo contrario, son trabajos exhibicionistas. Uno tiene que hablar de sí mismo y tratar de promocionarse. Y sobre todo cuando ya después de muchos años, pues uno trata, como en este caso ya me decido a escribir mi libro de pintor. Entonces, pues tengo que entrar, como hacen otros pintores, también otros artistas que hablan de su vida, pues tienen que hablar de su vida privada para un poco que el que lo lee pues sepa en qué escenario, en qué marco la vida de pintor pues ha tenido lugar. Así que yo pues me decido en este caso a contar parte de mi vida privada, ¿no? Trato de de ponerme lo menos pesado posible. Y explico pues que precisamente mi vida pues ha sido todo lo totalmente opuesto que puede llevar aunque, bueno, artistas y pintores ha habido de todo lo más atreviario, pero mi vida ha sido totalmente contraria a lo que se puede llevar para hacer una vida artística, ¿no? Ha sido mi vida de un total vagabundo, desde que yo nací en Logroño y desde que fui a estudiar a Bilbao el bachillerato, pues he vagabundeado por el mundo y sin más, sin trabas, ¿no? Allí donde he visto, ahora está de moda pedirle al gobierno que a todo el mundo que le conceda pues un puesto de trabajo en la misma calle donde vive. Y además, pues la gente considera el sumum de la felicidad el poder tomar todos los días cañas con sus amiguetes de primaria, ¿no? Bueno, pues yo no he sido así, he sido todo lo contrario. Allí donde cuando he visto alguna posibilidad de mejora en mi actividad profesional o en mi enriquecimiento intelectual, pues no he dudado nunca en desplazarme, no solo de viaje, sino también de residencia. Por lo tanto, pues he estado en 1000 sitios, empezando por Bilbao, en varios sitios allí, en Algorta, en Sopelana, en Madrid, en Las Rozas, en Santander, y también pues he tenido estancias hasta de 1 año y más en Toledo, en Barcelona, y en Asturias. y bueno, pues yo, como he dicho muchas veces, precisamente, ya sé que es muy respetable a aquellas personas que quieren vivir en el sitio donde nacieron o próximo, pero yo he dicho siempre que prefiero tener alas que raíces. Y por eso he volado por el mundo, ¿no? ¿Cómo nace mi vida de pintor? Pues yo no soy un pintor vocacional. No he tenido esa desgracia. Digo esa desgracia porque la vocación es una fuerza desmesurada y desproporcionada que normalmente hace desgraciado al que asiste a la llamada, ¿no? Y muchas veces, bueno, siempre le recluye en la soledad y algunas veces, muchas veces, demasiadas veces, le produce su pasión y muerte. O sea que yo afortunadamente mi decisión de pintar fue una decisión totalmente fría y como consecuencia, ya os lo he contado demasiadas veces, de un accidente que tuve muy grave y que me hizo reflexionar en el sentido de que llevaba una vida pues un poco alocada, sin fines, y pensé pues en trazar unas coordenadas un poco más sólidas a mi vida y sobre todo emplear mi insulso tiempo libre. Y eso es lo que me decidió a pintar. No tenía ni vocación ni actitudes, como se demostró por los esperpentos que empecé a pintar.
y quizás solamente a mi carácter terco de riojano limítrofe con aragonés, pues he seguido. Pero también afortunadamente pues tuve unos impulsos que me ayudaron a seguir, ¿no? Aparte del inicial. Uno de ellos es, pues, en esa estancia de la que os hablaba antes de Toledo, de Aceca, pues en mis recorridos aburridos por ahí por Toledo, pues claro, al final tropiezas pues con las inmensas maravillas que hay ahí en Toledo, y una de ellas es el Greco, ¿no? El Greco para mí es un milagro, es un pintor que siendo extranjero, pues resulta que es el más español de todos los pintores y seguramente el más grande. Y bueno, pues a la vista del Greco me di cuenta de la profundidad que se podía alcanzar con la pintura. O sea que aquello no solo podía servir para pasar el rato, sino para cosas más profundas, ¿no? Y ese fue otro impulso que recibí. Otro de ellos fue unas clases. Yo conocía a un pintor del que luego nos hicimos amigos allí cuando vivíamos en Algorta, y fuimos a dar clases a su estudio, y era un hombre que comunicaba tan bien, que te hacía, pues era un hombre muy culto y te comunicaba esa cultura y ese afán por nuevas experiencias en la pintura, ¿no? Y otro impulso fue, pues, claro, hay que tener en cuenta que cuando yo empecé a pintar en España, pues había una incultura total, no se había llegado ni al impresionismo, ¿eh? Lo que se veía en las galerías rutinariamente, pues eran cosas totalmente figurativas y académicas, y nosotros cuando nos casamos fuimos a Londres y a París, y bueno, pues aquello, aparte de llegar ahí en el año 71, que es cuando se vivía el rescoldo de mayo del 68 por ahí por toda Europa, pues llegamos allí a Londres como el que llega a un sitio el día de la fiesta del pueblo. Era una cosa asombrosa. Y en cuanto a la pintura, pues descubrimos pues unos mundos que insospechados para nosotros. Había en Londres y sobre todo en París pues una inundación de impresionismo que nosotros desconocíamos, y que entonces pues accedíamos ahí a entender y a tratar de asimilar, porque lo mismo Loli que yo ya éramos unos locos de la pintura. Y no solo eso, sino que luego en el Museo Picasso y en la Tate Gallery y eso, pues veíamos ya cosas más avanzadas, veíamos cómo la gente pues descomponía las figuras, descomponía la perspectiva, utilizaba los colores de una forma arbitraria y totalmente subjetiva. Bueno, aquello a nosotros nos volvió el mundo del revés. Así que cuando volvimos a casa, pues el mundo de la pintura para nosotros tenía otros alicientes mayores, ¿no? Y luego ya por fin cuando vivíamos en Madrid, pues que nosotros vivimos en Madrid en los años 70 y 80, pues se produce el gran boom de pues, en fin, toda aquella pintura que había estado detenida en España. Detenida no porque estuviese prohibida, sino porque la cultura en general pues estaba ahí detenida alrededor de todo lo que emanaba el Museo del Prado, y no se pasaba de allí. Pues se abrían nuevas galerías. Fue un faro, la Fundación March, que nos desasnó a todos, porque pues hacía exposiciones con muchos impresionistas y con las vanguardias y tal. Bueno, pues y nosotros que salíamos todos los fines de semana a ver aquello, bueno, era el ir con la lengua fuera tratando de asimilar esas nuevas formas de pintar, ¿no? Y fue allí donde, pues, no sé de qué forma, si consciente o inconscientemente, pues empecé a
a buscar otros derroteros para mi pintura. Trataba de pintar pues con entera libertad, sobre todo de dibujar, tratando de conectar, buscando un automatismo, tratando de conectar la mente y la pintura, sin preconcebir lo que iba a hacer, ¿no? O sea que cogía mis lapicerillos de colores y los papeles, las libretas, iba insinuando líneas que me parecían a mí que tenían una estética. Esas líneas pues se iban transformando en unas figuras que me parecían lo mismo, con una composición que me agradaba, y bueno, iba eligiendo colores que también me parecían lógicos, pues dando, como ha sido siempre mi costumbre, del claro al oscuro, buscando esa sensación de volumen que yo he tratado de dar siempre a mi pintura, ¿no? Como le decía a Luis hace poco, cuando estábamos allá arriba, yo todo lo que he hecho en la vida ha sido siempre muy difícil, todo me ha costado mucho trabajo, la pintura también. Yo admiro a esos pintores que en una sesión de trabajo hacen un cuadro y a veces con un resultado óptimo. No, yo no soy así, a mí un dibujo me lleva muchas horas y un cuadro pues ni se sabe. Y ha sido efectivamente las obras que iba produciendo pues tenían una línea, una cierta coherencia. Yo me acuerdo cuando Pedro los bautizó, que los llamaba los gamusinos, los tenía en casa, y los pequeños cuadros que iba haciendo ya en esa línea, y bueno, pues con el tiempo pues aquello se convirtió en una obra que tenía, pues que era pues un lenguaje nuevo, no digo ya si mejor o peor que otro, pero un lenguaje nuevo, una expresión pues original, peculiar de esta pintura abstracta, volumétrica, que yo realmente no encuentro, sí que he visto pinturas aisladas en esta línea y tal, pero no conozco ningún pintor que tenga una obra que haya desarrollado en el tiempo con esta misma exigencia o línea, ¿no? Y eso, bueno, al final he tenido que reconocer de dónde salen esas raíces, porque indudablemente en algún sitio están. Pues bueno, con el tiempo me he tenido que convencer que mis influencias profundas de mi pintura están precisamente en esos pintores del Renacimiento, que además pues les pasaba lo mismo que a mí, que se dedicaban a muchas cosas, y también a la pintura. Y con el descubrimiento de aquellos nuevos pigmentos y con la pintura al óleo, eso les permitía pues una nueva forma de pintar, como veis siempre en los cuadros, esas superficies tersas que no se notan las pinceladas, y en los que ellos buscan también esa sensación de modelado y de volumen, y sobre todo cómo se engolfaban en las túnicas, en las togas de los personajes que veis en sus cuadros, ¿no? Y no cabe duda de que esa influencia pues está en los míos. No se sabe cómo se llega de aquella pintura totalmente académica a lo que yo hago, pero indudablemente viene de ahí. Y además, pues estoy totalmente orgulloso y satisfecho de proceder de allí. Y como, a ver si no me extiendo demasiado, yo, como digo, a esta vida de pintor la llamo mi segunda vida, porque pues siempre he tenido claro, hablando de, como os decía antes, de lo negativo que es para las personas el sentir esa vocación a la que entregan su vida y a la que
la sociedad corresponde muy mal. ¿Para qué vamos a citar? Pues ejemplos hay infinitos en la historia de todas las... pero bueno, para ceñirnos a la pintura, pues ahí tenéis al pobre Van Gogh, que el hombre pues pintó 1000 cuadros y llegó no hacía otra cosa que pintar, se olvidaba de vivir y bueno, pues eso pues fue ante la indiferencia total de sus contemporáneos, ¿no? Y con más risa todavía que luego el Van Gogh se ha convertido en uno de los pintores más cotizados de la historia de la pintura. O sea que, ya digo, siempre yo he tenido claro que eso era mi segunda vida, que no podía entregar mi vida a la pintura. Y por eso pues he tenido distintas actividades mezcladas. Me preguntaba Luis antes, ¿y tú cómo haces? Pues de una forma muy anárquica. Cuando me apetece pintar, pinto, escribo, hago esto, tengo que hacer mis cosas, mis papeles, mis recados. Eso es lo que hago y es lo que he hecho siempre, ¿no? Y muchos pintores lo han hecho así, empezando por los renacentistas, ¿no? Acordaos, ya os he hablado alguna vez de un caso curioso que no se reconoce en España, y es el de Velázquez. Velázquez era un pintor también de segunda vida, su vida de pintor era su segunda vida. No se dice, pero es así. El rey le tenía totalmente supeditada su vida, pues le quería como aposentador real para producir los escenarios donde el rey se tenía que presentar. Era ojeador de las colecciones privadas del rey, cosa que le llevó a hacer 2 viajes a Italia y con algún hijo de por medio. Y luego pues era pintor de corte, se dedicó a pintar las infantas. El rey lo tenía embizcado con aquella historia de que le iba a hacer miembro de la Orden de Santiago, que al final cumplió malamente, haciendo trampas y eso, pero lo cumplió. Y bueno, no debía estar el pintor muy satisfecho cuando, después de pintar a las infantas, él se iba al estudio y pintaba bufones. Algo quería decir aquello, ¿no? Pero bueno, es un pintor, pues naturalmente, pues, impresionante, de los mejores, pero hay que tener en cuenta que sí que era su segunda vida, pero también hay que tener en cuenta las cosas que se pueden hacer. La vida da para varios proyectos y este es el caso paradigmático, porque al final Velázquez es que el rey lo convirtió casi en un pintor dominguero. Y sin embargo, bueno, sí, quizá si le hubiera dejado pintar, a lo mejor tendríamos 12 meninas en vez de una, pero... y como consecuencia de esto, pues ahora la inmensa mayoría de los artistas tienen que dedicarse a otras cosas por convicción o por necesidad. Y es que el talento en el mundo, en España, pues el problema no es de escasez de talento, es todo lo contrario, es de exceso de talento. Tenemos tanto talento que la sociedad es incapaz de asimilar. Por lo tanto, pues los pintores, los artistas, los escritores, tienen que dedicarse también a otras actividades porque no pueden vivir con su propia actividad. Y pues la tragedia más grande que hay precisamente en esto es que todos los museos, los coleccionistas, las entidades, los bancos, tienen ojeadores para sus colecciones de arte. Y entonces, en el mercado van eligiendo las mejores piezas para luego tenerlas almacenadas en los almacenes. O sea,
según estadísticas que yo he leído, el 90% de las posesiones artísticas de museos, coleccionistas y tal, están embaladas en sus almacenes. O sea que esta es la razón de que, claro, mucha gente tiene que dedicarse a otras actividades, y yo lo he hecho, y no me empacha decir que mi vida de pintor es mi segunda vida. Bueno, también, claro, como consecuencia de eso y a causa de eso, mi promoción ha sido desastrosa, o sea, todo lo contrario de lo que un artista pudiera pretender, ¿no? En primer lugar, pues durante muchos años, yo que empiezo a pintar en el que empiezo a pintar en el 64, pues la primera exposición que hago es en el 78. Entonces, bueno, en aquella el 78 y en el 81, 82, pues me expongo todo lo que tenía de pinturas, digamos, preparatorias, pinturas totalmente académicas, figurativas, que yo venía haciendo hasta entonces, pero ya con un ánimo de que aquello era preparatorio para hacer cosas de más importancia. Pero entonces cierro, como si dijéramos, ese paréntesis, y luego viene otro largo periodo de ostracismo hasta el año 96, en que ya empiezo a tener un poco de tiempo para exponer, y ya pues efectivamente todas esas que dices pues vienen desde ahí, desde el año 96, ¿no? Y es que además el trabajo de promocionarse un artista es un trabajo muy duro y que hay que dedicarle mucho tiempo, y además es muy humillante desgraciadamente, el artista, pues que está a lo suyo naturalmente, pues es objeto de manejo de todo el mundo del arte, de los que lo comercializan, de los que lo utilizan para su lucimiento. Y bueno, en todo esto se trata de arrinconar un poco al pintor, que siga produciendo, pero que no incordie, que no trate de opinar, que no trate de tener personalidad, que siga las instrucciones de los caminos por donde tiene que ir para ser más comercial. Y entonces esa relación del artista con todo ese tinglado del arte es muy difícil y a veces muy humillante, ¿no? Bueno, todas estas dificultades, aparte de que pues con el tiempo que yo he ido pudiendo tener un estudio donde pintar cuadros de dimensiones decentes, pues me ha ido a mí llevando fuera sin tampoco proponerlo, pero pues llevando fuera de ese circuito comercial, buscando espacios como este que tiene la Casa de Cantabria, donde uno queda satisfecho de ver los cuadros y con eso ya pues está todo dicho, ¿no? Todo pagado. Y bueno, todo eso, ya digo, me ha ido alejando de ese circuito comercial y bueno, pues lo que resulte al final, pues ya lo veremos. Lo que sí hay es que yo llevo ya 53 años pintando y aquí estoy con el pincel con la misma ilusión que cuando empecé, ¿no? El gran objetivo de un pintor es lograr pues un lenguaje propio, una forma de expresar que sea personal, que sea coherente, que sea reconocible por todo el mundo. Yo creo que ese objetivo lo he conseguido. Otra cosa es la valoración, que como sabéis, pues eso es en el tiempo y en las circunstancias muy aleatoria. Es una cosa que a mí me preocupa poco. Lo que sí,
mi legado, mi humilde legado en esto de la pintura es mi pintura abstracta, es lo que yo pienso que refleja pues, una personalidad que yo trato de manifestar. Pero, aparte de eso, nunca he dejado de pintar pintura figurativa y precisamente, como ya me estoy poniendo pesado en convocaros a presentaciones de libros y exposiciones y tal, esta vez me propuse, digo, bueno, voy a ofrecer ahí algo que sea un poco distinto de lo habitual y os traigo precisamente pues pintura figurativa que he hecho y sigo haciendo a lo largo del tiempo. O sea que cuando una imagen esté fuera o esté dentro me llama la atención, pues la pinto, sea un torero, sea un fusil o una obra de Rafael o tal. Pintura figurativa, eso sí, con alguna tentación surrealista en la que caigo muy agradablemente. Y es lo que os traigo hoy, aparte del libro. Muchas gracias. Bueno, yo creo que vamos a ver la exposición, ¿no? Porque aquí es lo que se trata, ¿no? El libro lo leéis en casa y la exposición la vamos a ver. Vale, gracias. Gracias otra vez a la hospitalidad de la Casa de Cantabria.